El 13 de marzo de 1881, un trineo atravesó las puertas del Palacio de Invierno, dejando un rastro de sangre sobre la nieve. Dentro, un hombre prácticamente mutilado, con el estómago desgarrado y el rostro irreconocible, yacía en el suelo. Lo llevaron a un estudio en la planta baja y lo recostaron en un diván bajo una ventana. 20 años antes, casi exactamente el mismo día, en esa misma habitación, en ese mismo diván, había firmado un documento que liberó a 23 millones de seres humanos de la esclavitud. Ahora, se desangraba a 3,5 metros del lugar donde había realizado el acto más valiente de su reinado. Ese contraste es la clave. El hombre que liberó a los siervos de un imperio no pudo liberar a su propia familia de lo que vino después. ¿Cómo es posible que un emperador que liberó a 23 millones de personas termine viendo morir a sus propios hijos en patios de fortalezas, en pozos mineros, en el exilio, en el anonimato, mucho después de su propia muerte? En los próximos 40 minutos, descubrirás qué relación tuvo un mechón de pelo de una niña de 14 años con el colapso de un imperio. Descubrirás por qué una quesería en una calle llamada Malaya Sadovaya estuvo a punto de cambiar la historia de Rusia antes de que se lanzara una sola bomba. Y descubrirás qué significó que, en los últimos meses de su vida, el emperador trasladara a su segunda familia a las habitaciones situadas justo encima de las de su primera esposa, que agonizaba. Lo que están a punto de escuchar no es la historia de un asesinato. Es la historia del alto precio que pagaron los hijos por las decisiones de un padre, quienes tuvieron que vivir y morir con su nombre. En ese estudio hay un sofá. Ya no existe en realidad, pero aparece en todos los relatos escritos por los hombres que lo llevaron hasta allí. Recuérdalo. Volveremos a hablar de él. Lo que están a punto de escuchar no se ha contado de esta manera antes. Presten atención. Nació el 29 de abril de 1818, en el Kremlin de Moscú, primogénito de un hombre que nunca debió ser emperador. Su padre, Nicolás, se convirtió en zar solo porque 2 hermanos mayores se apartaron del trono, uno por muerte y el otro por renuncia silenciosa. Ese accidente de sucesión significó que el niño nacido en el Kremlin esa primavera fue criado, desde sus primeros años, para heredar un imperio construido sobre la obediencia absoluta. Su educación quedó en manos del poeta Vasily Zhukovsky, un romántico y traductor, elegido precisamente por su gentileza, a diferencia del padre del niño. Bajo la tutela de Zhukovsky, el futuro emperador aprendió filosofía, lenguas extranjeras y una idea inusual para un heredero Romanov, que el deber de un gobernante no era solo mandar, sino también comprender al pueblo que gobernaba. A los 19 años, durante una gira de 6 meses ordenada por su padre para mostrarle la extensión del imperio que algún día gobernaría, se convirtió en el primer heredero Romanov en la historia en pisar Siberia. Vio con sus propios ojos cómo eran la servidumbre y el exilio fuera de las lujosas habitaciones de San Petersburgo. En ese mismo viaje, conoció al escritor exiliado Alexander Herzen y gestionó personalmente su indulto, un discreto acto de misericordia de un adolescente que aún no tenía el poder real para concederlo. Esta escena resume todo lo que vino después. Un muchacho criado por un tutor idealista, testigo del sufrimiento de su propio imperio y dotado del poder justo para perdonar a un hombre, pero aún no el suficiente para cambiar un sistema. Pasaría las siguientes 4 décadas intentando superar esa brecha. Moriría antes de lograrlo. Lo que nunca recibió fue afecto sin consecuencias. Toda bondad en esa familia venía acompañada de un deber. Todo deber, de la amenaza de la desaprobación de su padre. Creció comprendiendo que la misericordia se administraba con cuidado, en público y con un horario fijo. Nunca se concedía sin más. En 1825, el mes en que su padre ascendió al trono,
Rusia se enfrentó a una sublevación armada incluso antes de la coronación del nuevo zar. Nicolás respondió con censura, policía secreta y un currículo desprovisto de todo atisbo de libre pensamiento. El niño que se convertiría en Alejandro II creció inmerso en ese miedo, lo asimiló, y cuando nacieron sus hijos, 2 décadas después, les transmitiría una versión de ese miedo, no crueldad, exactamente, sino distanciamiento. Una familia educada para mostrar devoción en público y reprimir sus sentimientos en cualquier otro ámbito. En 1855, el muchacho del Kremlin tenía 37 años y su padre había fallecido. Rusia estaba perdiendo la guerra. El imperio que había heredado, según todos los indicios, estaba al borde del colapso. Estaba a punto de convertirse en el hombre al que la historia llamaría el libertador. Aún no tenía idea del precio que la liberación le costaría a su propia casa. Había conocido a su futura esposa por casualidad. En 1839, mientras recorría Europa en busca de una novia adecuada, hizo una parada imprevista en Darmstadt, reacio incluso a pasar la noche allí. En la cena le presentaron a la princesa María, la hija de 14 años de su anfitrión. Quedó prendado al instante. Le dijo a su padre que prefería renunciar a su derecho al trono antes que no casarse con ella. Al marcharse, ella le regaló un medallón con un mechón de su cabello. Ese medallón es el detalle que te prometieron. Recuérdalo. Circulaban rumores sobre la paternidad de la joven. Se decía que no era hija biológica del gran duque de Hesse, y existía preocupación por una posible enfermedad hereditaria. Sus padres se opusieron, pero él no cedió. En abril de 1841, a los 23 años, se casó con ella en San Petersburgo. Para cuando ascendió al trono en 1855, había heredado no solo un imperio en crisis, sino también una familia ya formada por 8 hijos, 6 varones y 2 mujeres, nacidos a lo largo de casi 2 décadas de matrimonio. Y en marzo de 1861, 6 años después de su ascenso al trono, hizo lo que sus predecesores solo habían teorizado. Firmó el Edicto de Emancipación, liberando de un solo golpe a más de 23 millones de siervos, el mayor acto de manumisión masiva en la historia de la humanidad fuera de la guerra. Un partidario de la Reforma afirmó que su propósito era posponer la revolución en Rusia 500 años. El propio emperador lo expresó con mayor claridad. Era mejor, dijo, abolir la servidumbre desde arriba que esperar a que fuera abolida desde abajo, por la fuerza, por los propios siervos. Este fue el punto culminante. Un zar reformista, una familia en crecimiento, una esposa que en su adolescencia le había entregado un mechón de su cabello y que ahora era emperatriz de todas las Rusias. Reformó la corte, relajanteizó las restricciones a la prensa, modernizó el ejército. Los monarcas extranjeros que habían despreciado a su padre comenzaron, con cautela, a respetarlo. Lo tenía todo, todo. Pero bajo la superficie, algo ya empezaba a resquebrajarse. La salud de su esposa, nunca fuerte, se deterioraba. La misma tuberculosis que sus padres habían temido que hubiera transmitido a la familia. Y los siervos liberados, a quienes él mismo había liberado, se sentían engañados por las condiciones de su libertad, preguntándose en voz alta si sus amos simplemente habían cambiado una forma de servidumbre por otra, con el sello del zar. En un plazo de 5 años, una bala de un asesino lo rozaría por centímetros en un jardín público, y la era de la Reforma comenzaría a llegar a su fin, silenciosamente. Antes de continuar, es necesario que comprendas una cosa sobre Alejandro II, el emperador que liberó un imperio. En 1866 ya vivía una segunda vida secreta que casi ninguno de sus súbditos conocía. Ese año, inició una relación con una noble de 18 años llamada Catalina Dolgorukova. Ella era 30 años menor que él. Según algunos relatos, conocía a su familia desde su infancia,
y tras el derrumbe de la fortuna de su padre, él mismo se había encargado de su educación. Lo que comenzó, según su propio relato, como una tutela, se convirtió en algo completamente distinto. Lo ocultó por las mismas razones que cualquier emperador lo habría hecho: una emperatriz reinante, 8 hijos legítimos y una corte Romanov que se mantenía gracias a la apariencia de una conducta intachable. Un romance era tolerable. Un romance reconocido públicamente, no. Las pruebas de la existencia de esta doble vida son evidentes una vez que se sabe dónde buscar. En cuestión de años, Catalina le dio hijos, nacidos y criados en aposentos secretos, dentro de los mismos palacios donde también vivía su familia legítima. Las cartas que intercambiaron, publicadas posteriormente, describen una devoción que se asemeja menos a un acuerdo transaccional entre amantes reales y más a un afecto genuino y absorbente, por ambas partes. Lo que su esposa desconocía, o prefirió ignorar durante años, era la estrecha relación entre esta segunda familia y la suya. Lo que sus hijos desconocían, al menos al principio, era que su padre había comenzado a construir una familia completamente independiente dentro de su propio hogar. Este es el detalle en el que ninguna biografía dirigida al público general se detiene. En la década de 1870, Alejandro II era, a todos los efectos prácticos, el cabeza de 2 familias que ocupaban los mismos edificios. Una vivía en las habitaciones visibles, asistía a las cenas de Estado y ostentaba su nombre en público. La otra vivía discretamente, deliberadamente fuera de la vista, y esperaba. Pasarían 14 años más, y la muerte de una emperatriz, antes de que estas 2 familias chocaran finalmente, de forma catastrófica. En abril de 1865, en una villa de la Riviera Francesa en Niza, el hijo mayor y heredero de Alejandro, Nicolás, de 21 años, ya comprometido con una princesa danesa y preparándose para el trono que ocupaba su padre, murió de meningitis cerebroespinal. Llevaba meses quejándose de dolor de espalda. Cuando los médicos comprendieron lo que sucedía, ya era demasiado tarde para detenerlo. Su sobrino escribió más tarde que, tras la muerte de Nicolás, los hombros del emperador se encorvaron y caminaba tan despacio que quienes le rodeaban sentían que la pérdida le había arrebatado toda la fuerza. Es necesario reflexionar sobre lo que esto significó. No se trataba simplemente de un padre que perdía a un hijo. Se trataba de un autócrata cuyo sistema de poder dependía por completo de una línea de sucesión ininterrumpida, que perdía al heredero al que había estado preparando durante 2 décadas para el trono, y veía cómo la responsabilidad pasaba, casi de la noche a la mañana, a un segundo hijo que nunca lo había esperado, y que, según la mayoría, no era particularmente apto para ello. Volveré sobre ello. Hay un detalle sobre la muerte de Nicolás que las esquelas oficiales nunca incluyeron. En su delirio final, los testigos que lo acompañaban en su lecho de muerte registraron que llamó repetidamente a su madre, la emperatriz, en un estado que sugería que comprendía, en cierto modo, exactamente lo que le estaba sucediendo antes de que los propios médicos lo admitieran. Lo que nadie en la familia dijo públicamente, pero que varios creían en privado, era que esta muerte marcaba el comienzo de algo. No una maldición, nada supersticioso, sino un patrón. Una familia cuyos triunfos visibles siempre parecían ir acompañados de un precio que nadie fuera del círculo íntimo podía presenciar. El segundo hijo, Alejandro, pasó abruptamente de ser un simple suplente a un heredero. No había sido educado para ello. Pasaría el resto de su vida con un leve resentimiento hacia un trono que no había pedido, y cada vez más receloso de las reformas liberales que su padre había estado impulsando durante una década. ¿Qué sucede con una familia cuando muere el hijo criado para heredar todo y el imperio pasa a manos de quien nunca debió ostentarlo? En los años posteriores a la muerte de Nicolás, la casa del Palacio de Invierno
comenzó a fracturarse de una manera que ningún comunicado de la corte jamás registró. La emperatriz, ya enferma, se refugió aún más en la devoción religiosa y en la compañía de sus hijos restantes. El emperador, por su parte, se acercó a Catalina Dolgorúkova. He aquí lo que ningún relato popular sobre esta familia ha explicado del todo. A finales de la década de 1860, varios de los hijos supervivientes de Alejandro habían comenzado a tomar partido discretamente. El personal de la corte lo notó. Cartas entre miembros de la familia, que salieron a la luz décadas después, lo confirman. Sergei y Paul, los dos más jóvenes, inseparables entre sí y de su madre, se acercaron a la emperatriz y, por extensión, se distanciaron de su padre. Los hijos mayores, más pragmáticos respecto a las realidades del poder imperial, aprendieron simplemente a no mencionar lo que todos ya sabían. Este era el mundo interior paralelo que heredaron los niños. No una creencia oculta, ni una obsesión artística, sino un hogar construido sobre un secreto a voces que nadie podía mencionar en voz alta. Los niños criados en una mentira, en cuyo mantenimiento participaba toda la corte, tienden a aprender una lección desde pequeños: que las apariencias importan más que la verdad, y que el amor, en una familia como esta, es algo racionado y dividido en lugar de algo que se da libremente. El efecto en los niños no fue inmediato ni dramático, fue más gradual. Sergei creció devoto, retraído y rígido en sus juicios morales. Un niño que se puso del lado de su madre, tan completamente que pasaría el resto de su vida incapaz de perdonar a su padre por lo que sucedió después. Paul, el menor, se aferró a Sergei y a su madre, absorbiendo el mismo resentimiento silencioso sin llegar a expresarlo del todo. Mientras tanto, en habitaciones no muy lejanas, Catherine Dolgorúkova criaba a sus propios hijos, niños que crecerían prácticamente sin ninguno de los privilegios de sus hermanastros, y casi sin ninguna de la seguridad tampoco. Dos familias, bajo el mismo techo, aprendiendo dos versiones completamente distintas de lo que significaba ser hijo de Alejandro II. En los años posteriores a la muerte de Nicolás, la casa del Palacio de Invierno comenzó a fracturarse de maneras que ningún comunicado de la corte jamás registró. La emperatriz, ya enferma, se refugió aún más en la devoción religiosa y en la compañía de sus hijos restantes. El emperador, por su parte, se acercó a Catalina Dolgorúkova. He aquí lo que ningún relato popular sobre esta familia ha explicado del todo. A finales de la década de 1860, varios de los hijos supervivientes de Alejandro habían comenzado a tomar partido discretamente. El personal de la corte lo notó. Cartas entre miembros de la familia, que salieron a la luz décadas después, lo confirman. Sergei y Paul, los dos más jóvenes, inseparables entre sí y de su madre, se acercaron a la emperatriz y, por extensión, se distanciaron de su padre. Los hijos mayores, más pragmáticos respecto a las realidades del poder imperial, aprendieron simplemente a no mencionar lo que todos ya sabían. Este era el mundo interior paralelo que heredaron los niños, no una creencia oculta ni una obsesión artística, sino un hogar construido sobre un secreto a voces que nadie podía mencionar en voz alta. Los niños criados en una mentira, en cuyo mantenimiento participaba toda la corte, tienden a aprender una lección desde pequeños: que las apariencias importan más que la verdad, y que el amor, en una familia como esta, es algo racionado y dividido en lugar de algo que se da libremente. El efecto en los niños no fue inmediato ni dramático, fue más gradual. Sergei creció devoto, retraído y rígido en sus juicios morales. Un niño que se puso del lado de su madre, tan completamente que pasaría el resto de su vida incapaz de perdonar a su padre por lo que sucedió después. Paul, el menor, se aferró a Sergei y a su madre, absorbiendo el mismo resentimiento silencioso sin llegar a expresarlo del todo. Mientras tanto, en habitaciones no muy lejanas, Catherine Dolgorúkova
criaba a sus propios hijos, niños que crecerían prácticamente sin ninguno de los privilegios de sus hermanastros, y casi sin ninguna de la seguridad tampoco. Dos familias, bajo el mismo techo, aprendiendo dos versiones completamente diferentes de lo que significaba ser hijo de Alejandro II. En la primavera de 1880, la tuberculosis de la emperatriz María Alexandrovna había llegado a su fase terminal. Murió el 3 de junio, en las habitaciones del Palacio de Invierno que, para entonces, rara vez abandonaba. Esta no era la primera pérdida que sufría esta familia, pero era diferente en un aspecto concreto. Esta vez, la casa que todos habían fingido ignorar, ya no fingía. Mientras la emperatriz agonizaba en el piso de arriba, Catalina Dolgorúkova y sus hijos con Alejandro, según numerosos testimonios, ya vivían en otra parte del complejo palaciego, lo suficientemente cerca como para que los cortesanos difundieran posteriormente historias, no del todo precisas, de que la emperatriz moribunda podía oír a los hijos de la amante jugando a través del piso superior a su habitación. En realidad, las habitaciones estaban más separadas de lo que sugerían los rumores, pero el rumor en sí mismo revela algo que la arquitectura exacta no puede. En 1880, la corte comprendió que la doble vida del emperador ya no era un secreto que valiera la pena guardar. La reacción pública fue la esperada. Luto oficial, ventanas cubiertas con cortinas negras, una nación rindiendo homenaje a una emperatriz que había dado a luz a 8 hijos y soportado décadas de humillación silenciosa, con aparente dignidad. La reacción privada, registrada por los más cercanos a la familia, fue más fría. Varios de los hijos adultos estaban furiosos. Habían visto a su madre pasar sus últimos años con una salud cada vez más delicada, mientras que la segunda residencia de su padre se hacía cada vez más visible. Luego, el 18 de julio, apenas 40 días después de la muerte de la emperatriz, un tiempo muy inferior al periodo de luto habitual de 40 días requerido incluso para este caso, Alejandro se casó con Catalina Dolgorúkova en una ceremonia secreta en Tsarskoye Selo. Le otorgó el título de princesa Yurievskaya y legitimó a sus hijos. Para los estándares de su propia corte y su propia iglesia, aquello era escandaloso. Violaba flagrantemente la costumbre ortodoxa y confirmaba, pública e irreversiblemente, todo aquello que sus hijos habían pasado 14 años fingiendo ignorar. La decisión que el espectador ahora entiende como un error no fue el romance en sí. Los romances entre monarcas eran tolerables, incluso esperados. Fue la rapidez. 40 días. Un emperador que había dedicado su reinado a construir puentes entre una vieja Rusia y una nueva, acababa de crear una brecha insalvable dentro de su propia familia, en el peor momento posible, con la peor sincronización posible. El detonante del escándalo público no fue un solo titular de periódico. La censura rusa se encargó de eso, sino algo casi más perjudicial dentro de los círculos de la corte. En el otoño de 1880, Alejandro trasladó a Catalina y a sus hijos directamente a los aposentos del Palacio de Invierno, un piso por encima de las habitaciones que una vez ocuparon su difunta esposa. La gran duquesa María Alexandrovna, su hija favorita, viajó a Rusia ese mismo año, específicamente para ver a su madre moribunda. Al llegar, descubrió que Catalina ya se encontraba instalada en el palacio. Confrontó directamente a su padre, siendo uno de los pocos miembros de la familia con la posición y el valor para hacerlo. Atónito por la reprimenda de una hija a la que adoraba, Alejandro, según se cuenta, se retiró durante un tiempo a Gachina, regresando cada mañana solo para comprobar el delicado estado de salud de su esposa, como si la confrontación hubiera reactivado brevemente una conciencia que 14 años de secretismo habían debilitado. La aventura amorosa distanció a casi todos sus hijos de su primer matrimonio, con solo 2 excepciones reales: Alexei, que mantuvo una distancia cordial, y la propia Marie, quien, a pesar del enfrentamiento,
finalmente se reconcilió lo suficiente como para mantenerse en contacto con su padre en sus últimos meses. Lo que escandalizó a la corte no fue, en definitiva, simplemente que un emperador hubiera tenido una amante. Muchos emperadores lo habían hecho. Lo que escandalizó a la corte fue algo más parecido a una usurpación, una segunda esposa instalada en el lugar físico de la primera, mientras los hijos de ese primer matrimonio aún estaban de luto. La verdadera herida aquí nunca fue realmente el adulterio. Era un padre que, a ojos de sus propios hijos, había elegido borrar a su madre antes incluso de que su cuerpo se enfriara en la cripta familiar. Su hijo Sergei, 23 años aquel año, devoto y devastado por la muerte de su madre, se alineó completa y permanentemente con su memoria. Mantendría esa lealtad y esa frialdad hacia la segunda familia de su padre durante el resto de su vida. No es casualidad que Sergei, de entre todos los hijos, fuera recordado más tarde como el más rígido, el más inflexible, el más convencido de que el mundo debía obediencia antes que afecto. Había aprendido esa lección en casa, años antes de gobernar una ciudad. No hubo un exilio formal para el propio Alejandro. Siguió siendo, hasta el día de su muerte, el emperador reinante de Rusia. Pero, aún así, hubo un repliegue, un retiro al mundo privado y reducido que había construido con Catalina y sus hijos, incluso mientras el imperio que lo rodeaba se volvía más peligroso mes a mes. Para 1880, células revolucionarias autodenominadas Voluntad del Pueblo ya habían intentado asesinarlo en repetidas ocasiones, sin éxito. Una bomba colocada bajo una vía férrea, otra introducida de contrabando pieza a pieza en el Palacio de Invierno por un hombre que se hacía pasar por carpintero, y una explosión que mató a 11 guardias del palacio, pero que no alcanzó al emperador porque una cena se había retrasado debido a una tormenta de nieve. Para 1880, había sobrevivido a tantos atentados contra su vida que su propia familia había empezado a considerar su seguridad más como un milagro recurrente que como una garantía. Fue durante este mismo periodo, rodeado de amenazas de muerte, aislado por el escándalo y cada vez más dependiente de Catalina y sus hijos para la poca paz que le quedaba, cuando Alejandro comenzó a esbozar lo que se convertiría en su último proyecto político, una modesta reforma constitucional propuesta por su ministro del Interior, el conde Loris Melikov, que habría creado el primer órgano consultivo electo de Rusia. No un parlamento, no exactamente, pero sí un primer paso hacia uno. La experiencia de sus propios hijos, ante su distanciamiento, fue desigual. Los hijos de Yurievsky, George, Olga, Boris y Catherine, nacidos de su segunda familia, vivieron los últimos años de su padre como un periodo de inusual cercanía, ya que, según todos los testimonios, les profesaba una devoción que la formalidad de su primera familia jamás le había permitido. Sus hijos mayores, en particular Sergei y Paul, vivieron ese mismo periodo como una ruptura lenta y dolorosa. Aquí está la primera recompensa de algo que se planteó al comienzo de esta historia. ¿Recuerdan el relicario de cabello que una niña de 14 años le regaló a Alejandro, de 19 años, en Darmstadt en 1839? Esa niña se convirtió en la emperatriz María Alexandrovna. Llevó esa devoción durante 40 años, a través de 8 hijos, de sus deberes públicos, de su salud cada vez más delicada, mientras que la última década de su esposo la dedicó a formar una segunda familia en las habitaciones sobre su lecho de enferma. El relicario nunca representó la supervivencia de un romance. Representaba cómo un comienzo puede ser completamente traicionado por un final. Su nombre era Catalina Mikhailovna Dolgorukova. Nació en 1847, en el seno de una familia noble, cuya fortuna se derrumbó cuando era niña, dejándola, de hecho, bajo la tutela del Estado y, finalmente, bajo la tutela del propio emperador, quien personalmente se encargó de su educación en el Instituto Smolny de San Petersburgo.
Entró formalmente en la vida de Alejandro en 1865, el mismo año en que murió su hijo mayor, y su relación se volvió íntima al año siguiente, cuando ella tenía 18 años y él 47. Según todos los testimonios que se conservan, lo que ella le aportó fue algo que su matrimonio formal ya no podía darle: un afecto sincero, libre del peso del deber imperial, libre de los resentimientos acumulados durante décadas de obligaciones estatales. Lo que ella le costó a él, y por extensión a sus hijos, fue casi todo lo demás. Le costó la lealtad de sus hijos mayores, quienes jamás perdonaron la rapidez de su segundo matrimonio, ni la falta de respeto que, según ellos, demostraba hacia su madre. Le costó a la dinastía una legitimidad que no podría recuperar fácilmente, justo en el momento en que la violencia revolucionaria se intensificaba en torno al trono. Y estuvo a punto de costarle al imperio su línea de sucesión, ya que se sabe que Alejandro discutió, en su último año de vida, la posibilidad de que Catalina fuera coronada emperatriz directamente, una medida que habría puesto a los hijos de su segundo matrimonio en una competencia directa y peligrosa con Alejandro III, su verdadero heredero. La propia Catalina, en las cartas que se conservan, describió su relación con el emperador en términos que denotan una devoción genuina, más que un cálculo. Lo cuidó durante su delicado estado de salud. Según coinciden los testigos, se mostró presente y atenta de una manera que la corte formal rara vez le exigía. Tras su muerte, pasó los 38 años restantes de su vida, mayormente fuera de Rusia, sin volver a casarse, residiendo en Francia y Niza, la misma ciudad de la Riviera donde el primogénito del emperador había fallecido casi 2 décadas antes. La figura que lo cambió todo para la familia de Alejandro II no era una enemiga, era una mujer que lo amaba, según todos los testimonios veraces, de una manera más sencilla y completa de lo que la rígida estructura de su primer matrimonio jamás le había permitido, y cuya presencia, precisamente por esa sencillez, destrozó a su familia. Centrémonos ahora en los hijos, porque es ahí donde reside el verdadero precio de esta historia. Alexandra, la hija mayor, nunca llegó a la edad adulta. Murió de meningitis a los 6 años, en 1849, una pérdida que precede a todo lo demás en esta historia y que, sin embargo, sentó un precedente temprano y brutal, que a esta familia no se le permitiría la simple felicidad sin el dolor que la acompaña. Nicolás, el heredero, murió a los 21 años en Niza, como ya sabrán, una muerte que cambió el rumbo de toda la familia y entregó a un segundo hijo desprevenido un trono que nunca había deseado. Alejandro III, el segundo hijo, heredó un imperio de un padre cuyos instintos liberales llegó a desconfiar abiertamente al llegar a la edad adulta, en parte por sus políticas y, según creen cada vez más los biógrafos, en parte porque había visto a ese mismo padre liberal y reformista humillar a su madre en sus últimos años. Durante su reinado como zar, se dedicó a desmantelar prácticamente todo lo que su padre había construido, un patrón generacional que se hizo evidente, un hijo castigando el legado de su padre por lo que éste le había hecho a su madre. Vladimir se convirtió en un gran duque controvertido y de vida disipada, que finalmente quedó vinculado a las tragedias que sufrió su propia familia durante la Revolución. Alexei se convirtió en jefe de la Armada Imperial y cargó, durante el resto de su vida, con la desgracia pública de la catastrófica derrota de Rusia en Tsushima en 1905, una derrota que muchos en Rusia atribuyeron directamente a su liderazgo y que, sin duda, aceleró la corriente revolucionaria que más tarde consumiría por completo a la dinastía. María, la hija favorita, la que se enfrentó a su padre por Catalina, se casó con un miembro de la realeza europea, vivió la revolución en el exilio y murió en Suiza en 1920, habiendo sobrevivido a casi todos los demás miembros de su familia biológica, incluidos, para entonces,
2 emperadores y un imperio. Y luego está la segunda recompensa prometida al inicio de esta historia, la que sería la de la calle Malaya Sadovaya. Los revolucionarios cavaron un túnel bajo ella, con la intención de minar la calle y asesinar al emperador al paso de su carruaje. La mina nunca se utilizó. El cochero de Alejandro, por casualidad, eligió una ruta diferente para regresar a casa el día más importante. Pero los conspiradores tenían un segundo plan preparado, precisamente porque suponían que el primero fracasaría. Ese segundo plan fue lo que realmente lo mató. La que sería nunca se trató de la muerte de Alejandro. Se trataba de cómo, al final, toda una organización clandestina podía planificar, fracasar y aún así ganar, porque siempre había más bombas que cautela en la corte imperial. Lo que los hijos pagaron, en conjunto, fue un padre cuya atención estaba dividida entre un imperio que intentaba matarlo y una segunda familia a la que no podía dejar de elegir. En los últimos meses de su reinado, Alejandro II era un hombre acorralado por todos lados. Células revolucionarias habían intentado asesinarlo repetidamente. Un disparo en un jardín público en 1866. Una pistola que falló en la Exposición Universal de París en 1867. 5 disparos más que fallaron en 1879. Un atentado con bomba en el ferrocarril que impactó en el tren equivocado. Un comedor del palacio destruido por dinamita que mató a 11 guardias, pero salvó a la familia por la pura casualidad de una cena tardía. El coste financiero y político de simplemente sobrevivir se había vuelto enorme. Los dispositivos de seguridad se multiplicaron, las rutas se modificaron y luego volvieron a modificarse. Y aún así, el 13 de marzo de 1881, el mismo día en que finalmente firmó las modestas reformas constitucionales de Loris Melikov, el día en que Rusia estuvo más cerca que nunca de un camino hacia un gobierno representativo limitado bajo los Romanov, siguió su ruta habitual de los domingos para presenciar una revista militar en el picadero Mikhailovsky. Los conspiradores de la voluntad del pueblo habían estudiado durante meses esa rígida costumbre dominical. Habían preparado 2 rutas, 2 planes de contingencia, lanzadores de bombas apostados a intervalos a lo largo de ambos posibles caminos. Lo que conservó durante todo este periodo de decadencia fue la costumbre. La misma iglesia, el mismo lugar de desfiles, el mismo ritual dominical, visita tras visita, año tras año, incluso cuando las amenazas contra él se multiplicaban. Algunos historiadores lo han llamado disciplina, otros lo han denominado algo más cercano al fatalismo, un hombre que, tras tantos intentos fallidos, había dejado de creer, en silencio, que podía salvarse solo con cautela. Quienes lo visitaron y quienes no en esos últimos meses, lo dice todo sobre la postura de su familia. Catherine y sus hijos estuvieron siempre presentes. Varios de sus hijos adultos, sobre todo Sergei, mantuvieron las distancias, aún incapaces de perdonar del todo el matrimonio del año anterior. 4 días antes, había jugado por primera vez en años con George, su hijo pequeño fruto de su relación con Catherine, en los jardines del palacio. Los testigos lo describieron como más apacible esa semana que en años anteriores. Un hombre que creía, quizás, que lo peor del peligro finalmente había pasado, que la reforma constitucional que acababa de firmar podría ser el comienzo de un legado completamente diferente. Se equivocó respecto al peligro. Le quedaba menos de una semana de vida. Aproximadamente a las 2:15 de la tarde del 13 de marzo de 1881, mientras su carruaje cerrado giraba a lo largo del canal Catalina, en San Petersburgo, un joven llamado Nikolai Rysakov se adentró en el camino y arrojó un paquete envuelto en un pañuelo debajo de las patas de los caballos. La explosión mató a uno de los escoltas cosacos e hirió al conductor y a un repartidor que se encontraba en la acera. El carruaje blindado, un regalo de Napoleón III décadas atrás,
absorbió la mayor parte de la explosión. Alexander salió de entre los restos conmocionado, pero prácticamente ileso. Los oficiales acudieron rápidamente en su ayuda. Según consta, solo dijo: «Gracias a Dios, salí ileso». Su jefe de policía le instó a marcharse inmediatamente en trineo. Él se negó. Quería ver al hombre que había intentado matarlo. Caminó de regreso hacia los restos del accidente, hacia el cosaco herido, hacia el repartidor lesionado, preguntando por su estado, con lo que los testigos describen como una preocupación genuina. Había dado quizás una docena de pasos hacia atrás, en dirección a su trineo, cuando un segundo hombre, Ignacy Hryniewiecki, se adelantó desde la barandilla del canal y arrojó una segunda bomba directamente a los pies del emperador. Esta explosión logró lo que la primera no había conseguido. Sus piernas quedaron destrozadas por debajo de las rodillas, su abdomen quedó abierto, su rostro quedó mutilado hasta ser irreconocible. Casi 2 docenas de transeúntes resultaron heridos en la misma explosión. El segundo terrorista suicida murió a causa de sus propias heridas pocas horas después. Lo llevaron en trineo de regreso al Palacio de Invierno, por el mismo camino, en sentido inverso, que había recorrido menos de un año antes para llorar la muerte de su primera esposa. Lo condujeron a su estudio, a aquel sofá bajo la ventana, en la misma habitación donde, casi exactamente 20 años antes, había firmado el documento que liberaba a 23 millones de siervos. Este es el momento culminante al que ha conducido todo el guión. La misma habitación, los mismos muebles, 2 décadas de diferencia. La primera vez, tinta sobre papel, un acto de liberación. La segunda vez, su propia sangre empapando el suelo de la misma habitación donde se firmó esa liberación. Recibió la comunión. Se recuperó brevemente. A las 3:40 de la tarde, el estandarte imperial que ondeaba sobre el palacio fue arriado a media asta. Había reinado durante 26 años. Había sobrevivido al menos a 7 atentados graves contra su vida antes de que éste finalmente tuviera éxito. Sus hijos, los que pudieron llegar al palacio a tiempo, se congregaron alrededor de un hombre que, en sus últimas horas consciente, fue atendido junto a su lecho por las 2 familias a las que había mantenido cuidadosamente separadas durante una década. En 48 horas, su hijo y sucesor, Alejandro III, retiró las reformas constitucionales que su padre había firmado apenas unos días antes de su muerte. La concesión política más audaz de todo el reinado fue revocada incluso antes de que el cuerpo fuera enterrado formalmente. Los conspiradores fueron rápidamente detenidos. Varios fueron ahorcados esa primavera. Una de las mujeres implicadas en la planificación del atentado, que estaba embarazada en el momento de su sentencia, vio aplazada su ejecución. Falleció meses después por complicaciones tras el parto, y su hija pequeña murió poco después. Dado que una de las conspiradoras era judía, el nuevo zar y su gobierno utilizaron su papel secundario como pretexto para imponer nuevas y drásticas restricciones a la población judía de Rusia, leyes que desencadenaron oleadas de violentos pogromos en todo el imperio durante años, una respuesta totalmente desproporcionada a la escasa participación de una sola conspiradora en una conspiración mucho mayor. En el lugar exacto del asesinato se construyó una iglesia, financiada por la propia familia, que aún se conserva en San Petersburgo. Y ahora, el tercer y último detalle que les prometimos al inicio de esta historia. Recuerden que, hacia el final de su vida, los hijos de su segundo matrimonio se mudaron al Palacio de Invierno, tan cerca de las habitaciones de su primera esposa moribunda, que el rumor transformó la cercanía en crueldad. Lo que este detalle revela, al analizarlo en profundidad, es la herencia más profunda que cada hijo de esta familia recibió. La comprensión de que el amor en este hogar nunca fue simplemente dado, fue disputado, dividido y al final, pagado con sangre derramada en las mismas habitaciones donde la misericordia alguna vez fue promulgada como ley. En cuanto a los hijos,
Las décadas siguientes les trajeron su merecido. Sergei, que nunca había perdonado a su padre, murió en la explosión de una bomba terrorista en el Kremlin en 1905, asesinado por un miembro de una nueva generación de revolucionarios, casi exactamente de la misma manera en que su padre había sido asesinado una generación antes. Paul, el menor, devoto y bondadoso según la mayoría de los testimonios, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el patio de la fortaleza de San Pedro y San Pablo en enero de 1919, uno de los últimos Romanov asesinados en las purgas que siguieron a la revolución que su padre había intentado impedir durante todo su reinado. El propio hijo de Paul de su segundo matrimonio ya había sido asesinado el verano anterior, arrojado a un pozo minero cerca de Alapayevsk, junto con otros miembros de la familia. El imperio que Alejandro II intentó modernizar no sobrevivió a sus nietos. La familia que intentó mantener unida no sobrevivió a sus propias decisiones. Durante más de un siglo, la memoria popular de Alejandro II se redujo a dos caricaturas contrapuestas: el heroico libertador que liberó a los siervos, o el autócrata condenado cuyas reformas llegaron demasiado tarde para salvar a su dinastía. Ninguna de las dos versiones deja mucho espacio para la familia que realmente construyó y destruyó. Las cartas desclasificadas por los archivos a lo largo del siglo XX y la correspondencia que se conserva entre Alejandro y Catalina Dolgorukova complican considerablemente la versión simplificada de esta historia. Lo que la corte de sus propios hijos calificó de escándalo y traición era, en realidad, algo más cercano a una búsqueda desesperada y profundamente humana de afecto sincero por parte de un hombre que había dedicado toda su vida adulta a cumplir con su deber en público mientras sufría intentos de asesinato en privado. Esto no justifica el momento de su segundo matrimonio, ni el dolor que causó a sus hijos, pero sí lo replantea. No se trataba simplemente de una negligencia hacia los sentimientos de su familia. Era un hombre al que se le acababa el tiempo, cada vez más convencido, correctamente, como se demostró, de que no sobreviviría a su reinado, y que, en sus últimos años, optó por pasar el tiempo que le quedaba con las personas que le hacían sentir que no era un objetivo. Lo que sus hijos mayores no estaban preparados para comprender, criados como estaban en una cultura de ostentación imperial, era que la segunda familia de su padre nunca representó un rechazo hacia ellos. Más bien, se trataba de un intento de recuperar algo que su matrimonio formal y su papel de autócrata le habían arrebatado paulatinamente durante 4 décadas de obligaciones. Lo que la historia llamó escándalo era, en realidad, el dolor buscando un lugar seguro donde refugiarse. Esta es la tesis que se les prometió al comienzo de esta historia, finalmente merecida. Nunca se trató realmente de un asesinato, ni siquiera de las reformas de una sola dinastía. Se trataba de cómo las exigencias del poder pueden vaciar por completo la vida privada de las personas obligadas a vivir bajo él, padres e hijos por igual, cada uno pagando una cuota diferente de la misma deuda. Volvamos ahora a ese estudio en la planta baja del Palacio de Invierno, al diván bajo la ventana donde recostaron a un emperador moribundo, el 13 de marzo de 1881. 20 años antes, en esa misma sala, un joven zar había abolido una institución que había sometido a millones de sus súbditos durante siglos. Creía, aquel día, que estaba abriendo una puerta a su imperio y, por extensión, a su familia, que heredaría lo que Rusia llegara a ser. En cambio, sus hijos heredaron un hogar fracturado, un legado dividido y un imperio que los consumiría casi por completo en las 4 décadas posteriores a su muerte. Una hija muerta a los 6 años, un hijo muerto a los 21 años antes de llegar a ostentar la corona para la que había sido criado. Un hijo destrozado en un patio del Kremlin por pecados de gobierno cometidos en nombre de su padre. El hijo menor, fusilado junto a 3 primos, en pleno invierno de Petrogrado,
por un régimen que las reformas de su padre habían sido precisamente diseñadas para prevenir. El relicario de cabello que regaló una niña de 14 años en Darmstadt sobrevivió al matrimonio que debía sellar. El túnel de la quesería que casi le cuesta la vida sobrevivió a su propio fracaso, porque los hombres que lo excavaron ya habían preparado un plan B. Y los hijos que se mudaron a las habitaciones sobre una emperatriz moribunda sobrevivieron a su padre por décadas, dispersos por toda Europa, despojados de sus títulos, viviendo vidas que nadie en 1861 podría haber imaginado para los descendientes del zar que liberó un imperio. ¿Cómo es posible que un emperador que liberó a 23 millones de personas termine viendo morir a sus propios hijos en los patios de las fortalezas, en las minas, en el exilio, en el anonimato? Lo hace como la mayoría de los hombres poderosos, creyendo, durante demasiado tiempo, que el imperio y la familia eran la misma obligación, cuando en realidad eran dos deudas distintas, y nunca podría pagarlas ambas por completo a la vez. Con una mano, construyó algo enorme e histórico. Con la otra, construyó un hogar que no pudo mantenerse en pie una vez que él ya no estuvo allí para sostenerlo. El sofá ya no está. La habitación ha sido redecorada una docena de veces desde entonces. Pero la fecha permanece. La misma semana, con 2 décadas de diferencia, en la que la liberación y la ruina quedaron grabadas en la historia de esa familia en esa misma habitación. Él liberó un imperio. No pudo liberar a sus hijos del precio que, a la larga, tendrían que pagar por amarlo y ser amados por él.